Hola chicos, bienvenidos a Telehistoria. Comenzamos un nuevo tema hablando de una dinastía que se implanta después de los Reyes Católicos en España y que es la dinastía de los Austrias. Estos Austrias los dividiremos en los Austrias mayores, Carlos I y Felipe II, y los Austrias llamados menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. En el capítulo de hoy hablaremos de uno de los reyes más importantes de la historia de España, que llegó a ser emperador y reinó en unos vastísimos territorios que abarcaban desde América hasta Alemania. ¿Queréis conocerle? Pues comenzamos. A la muerte de los Reyes Católicos, primero muere Isabel la Católica y luego Fernando el Católico, todos sus territorios son heredados por una sola persona, que no es otra que su nieto Carlos de Gante, que era hijo de su hija Juana I de Castilla, conocida comúnmente como Juana la Loca. ¡La locura! Todos los territorios peninsulares, a excepción de Portugal, se reúnen en una sola persona que los gobierna, que va a ser precisamente este señor que tenemos aquí arriba, Carlos de Gante, como os he dicho. La llegada al trono de Carlos I también supone, como os he dicho al principio, un cambio en la dinastía, llegando a España la dinastía o la familia de los Habsburgo, conocidos también como los Austria o la Casa de Austria. La cuestión es que Carlos I no solo tenía madre, sino que también tenía padre. Su padre era el conocido en España como Felipe el Hermoso, que era nada más y nada menos que el nieto del emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, lo que es lo mismo, para que me entendáis, el emperador de toda la zona de Alemania, que en este momento era mucho más grande que la actual Alemania. Por lo cual, no solamente hereda de los Reyes Católicos, sino que hereda tanto de su madre como de su padre, y se junta con unos territorios tremendamente inmensos. De los Reyes Católicos hereda la corona de Castilla, que lo tenéis ahí en rojo, con América. Acordaos que ya se ha descubierto América y nos estamos expandiendo por América, por lo cual Castilla con América es ya una burrada de terreno, pero además tiene Navarra, que la ha conquistado Fernando el Católico para Castilla, tiene Aragón como herencia de Fernando el Católico, que se compone de Aragón, Cataluña, Valencia, Cerdeña, Nápoles y Sicilia, es decir, la corona entera de Aragón recae sobre sus manos. De su abuela paterna, de la madre de Felipe el Hermoso, va a heredar los Países Bajos y el Franco Condado, que los tenéis ahí en gris. Y además, por si todo esto era poco, de su abuelo paterno, el emperador Maximiliano I, va a heredar Austria y la candidatura a ser emperador del Sacro Imperio Romano, lo cual consigue al ser elegido emperador ese mismo año. Muere su abuelo y él se presenta candidato y, como veremos, a través fundamentalmente de sobornos consigue que le elijan emperador del Sacro Imperio Romano. Por lo cual estamos ante un emperador ahora, una vez que le han elegido emperador, que tiene unos terrenos tremendos. Fijaos en la imagen que tenemos, que van desde Italia, Alemania, los Países Bajos, buena parte de la península ibérica, toda esa América en expansión, ¿no? O en exploración que están llevando los castellanos, un imperio tremendo. Bien, hemos visto qué territorio se hereda, pero lo que vamos a ver ahora es muy interesante, que es que cuando llega a España, cuando llega a Castilla, no va a ser muy bien visto y va a atravesar, sobre todo en su primera etapa de reinado, bastantes problemas. ¿Por qué? Porque a pesar de ser nieto de los Reyes Católicos, la nobleza y la gente de Castilla y de Aragón le veían como un rey extranjero. ¿Esto estaba justificado? Pues vosotros mismos podréis sacar vuestras propias conclusiones. Lo cierto es que Carlos I nunca había pisado la península ibérica hasta que llega para reinar con 17 años.
Por otra parte, no sabe castellano. No entiendo nada. Y no tiene ni idea de las costumbres, etcétera, de estas tierras que para él son extrañas. Además, viene rodeado de un montón de consejeros extranjeros, sobre todo flamencos. Flamencos quiere decir de la zona de Flandes, de los Países Bajos. Y además, cuando llega para acá, quita a castellanos de altos cargos y pone a sus amiguitos belgas y de los Países Bajos, ¿no? Por lo cual, esto va a provocar que se pongan en su contra la nobleza que les está apartando del medio y la gente que le ven como alguien que no es de aquí, ni nos entiende, ni busca nuestro bien. Además, por si todo esto es poco, cuando llega, además de nombrar como consejeros y en los altos cargos a sus amigos extranjeros, utiliza Castilla y Aragón fundamentalmente para recaudar impuestos y con ellos, con estos impuestos, con este dinero, poder sobornar a los príncipes alemanes que tenían que elegir quién era el siguiente emperador. Era como funcionaba esto. Tú tenías que ir convenciendo a los príncipes alemanes para que te votaran. ¿Y cómo lo hacías? Pues con el señor soborno. Estoy buscando a mi amigo Parné. ¿Han visto ustedes a Parné por aquí? No. Él es Bart. Escúcheme atentamente y mire cómo guiño el ojo mientras le hablo, ¿vale? Vale. A quien en realidad estoy buscando, guiño, es al señor Soborno, guiño, guiño. Consiste en lanzar aros. Está bien, se acabó. Barraca clausurada. Esta situación, como decimos, le va a acarrear graves problemas en la península al principio de su reinado, de los cuales tenemos que destacar por su importancia y porque se desarrolla cerca de nuestras tierras, o más bien en nuestras tierras, la revuelta de las comunidades en Castilla. Esta revuelta comienza cuando Carlos, antes de marcharse para Alemania para que le elijan emperador, reúne a las cortes para que sus procuradores aprueben unos nuevos impuestos. Se demuestra que en estas cortes ha sobornado o coaccionado a los procuradores para que voten la imposición de estos impuestos. Y entonces estalla el escándalo y la gente se revuelve contra este rey extranjero que no hace más que mirar por él mismo y quitarnos el dinero para pagarse sus ambiciones europeas, que le elijan emperador, defender sus territorios, etcétera. Parece que para lo único que servimos es para ser, como se suele decir, los paganinis, los que pagan la fiesta. ¡Eso no hay derecho! Así, las distintas ciudades castellanas, cada vez más, expulsan a las autoridades reales y se constituyen en lo que se llaman comunas, ¿vale? Que van a ser las que van a dirigir esas ciudades enfrentados con el rey. Por lo cual, esta rebelión se la va a llamar la revuelta de las comunidades o de las comunas. Estas comunas se ponen de acuerdo entre ellas y hacen una serie de exigencias a Carlos V. Que regrese a España, que quite a los extranjeros del medio y ponga a castellanos, y que quite esos impuestos que les está imponiendo, o por lo menos que los reduzca. Carlos V, desde Alemania, da respuesta a estas reclamaciones, como suspende el cobro de estos impuestos que habían sido tan problemáticos por la manera de aprobarse, que se había demostrado que había sido cuanto menos un poco fraudulenta, ¿no? Además, va a nombrar como corregentes, es decir, como personas que gobiernan en sus momentos de ausencia de Castilla, a 2 castellanos junto al extranjero que había puesto, que era Adriano de Utrecht. Con estas medidas logra aplacar a la nobleza castellana y que se pongan de su parte. Una vez que la nobleza está de su parte, con
las tropas de estos consigue derrotar a el resto de rebeldes que no habían dado su brazo a torcer y les derrota en una batalla que para todos vosotros será muy conocida y que se lleva a cabo el 23 de abril de 1521. Es la batalla de Villalar. Os digo que esto tiene que ser conocido para vosotros porque nosotros que somos castellano-leoneses, nuestro día de la comunidad es el 23 de abril en celebración de esta batalla de los comuneros. Sí, tienes razón. Somos de las pocas comunidades, junto con Cataluña, que nuestro día de la comunidad celebramos una derrota. Que no lo entiendo, me rindo, de verdad. Dios, coge mi alma y haz con ella lo que quieras, lo que te apetezca, pero me rindo. No lo entiendo. I don't understand. La consecuencia final de esto es que los cabecillas, como veis ahí arriba, Padilla, Bravo y Maldonado, son ejecutados y las cortes castellanas y los castellanos en general de aquí en adelante van a ser súper dóciles a lo que quieran los reyes. Una vez hemos visto los conflictos internos que tiene Carlos V al llegar al poder, tenemos que ver también los problemas que tiene de cara al exterior, los conflictos que va a tener, fundamentalmente con tres grandes enemigos. El primero, Francia, el segundo, los turcos y el tercero, los príncipes protestantes. Comenzamos con los franceses. Francia era la otra gran potencia que había en Europa. Pero, ¿qué es lo que pasa ahora? Que, como podéis ver en el mapa, están rodeados de territorios gobernados por los Austrias, por la familia o la casa de Austria, por lo cual tienen el síndrome del gato acorralado y lo que van a hacer es intentar defenderse. La lucha entre ambos monarcas va a dar lugar a bastantes guerras, 4 guerras entre ellos y una más que tendrá el rey de Francia con el hijo de Carlos I, Felipe II. Al final estas van a saldarse con la victoria de Carlos V, que se va a imponer al rey francés y además va a incorporar el ducado de Milán o milanesado a sus territorios. Por otro lado, tenemos el enfrentamiento de Carlos V con el mundo musulmán. Como emperador, una de las misiones que tenía era proteger a la cristiandad, y él se tomó esto muy a pecho, y el mayor enemigo en este momento de la cristiandad era el Imperio Otomano, que se estaba expandiendo muchísimo por el norte de África, por Asia e incluso por el este de Europa, y tenían el Mediterráneo copado de piratas que hacían la vida imposible a los cristianos europeos. Así, Carlos V va a emprender una serie de batallas y de guerras contra los turcos, pero se van a saldar ni con victoria ni derrota final. Va a haber triunfos como la conquista de Túnez y va a haber fracasos como la fallida conquista de Argel. Al final no consigue acabar con la piratería y queda, como diríamos, en empate o en tablas esa batalla o esas disputas entre los turcos y Carlos V. El último gran problema que tenemos que ver del reinado de Carlos V, y el más importante, va a ser la rebelión que tiene en Alemania por la aparición de un cisma. ¿Qué es eso? Del interior. Sí, ahora se lo explicaré. Ahora os lo explico en castellano. En Alemania, este señor que tenéis aquí, Martín Lutero, se va a quejar de la actuación que tenía la Iglesia, sobre todo de las bulas que te permitían, por ejemplo, te perdonaban los pecados si tú pagabas a la Iglesia, etcétera, etcétera. Sobre estas bulas papales va a protestar este señor, Martín Lutero, y va a poner en la puerta de su iglesia una serie de tesis contra, como decimos, la Iglesia católica. Esto va a llegar al papado y le van a decir que o se retracta o le excomulgan. Se retracta, no digáis como uno, que sé yo, que dijo que a Lutero le expulsaron de la iglesia por no querer echarse una foto, porque pensaba que era que no se quiso retratar. Retractar
es algo completamente diferente, que quiere decir que dices que lo que has dicho estaba mal y que ahora corriges lo que has dicho, ¿vale? Como os digo, le dicen o te retractas o te expulsamos de la iglesia, pero Lutero sigue en sus 13 y se mantiene firme, con lo cual produce un cisma o ruptura dentro de la iglesia en Europa occidental. Van a ir a partir de ahora, por un lado, los católicos y por otro lado, los llamados luteranos o protestantes. Algunos príncipes alemanes van a seguir siendo católicos, pero otros van a estar de acuerdo con Lutero y le van a dar cobijo y se van a pasar a su doctrina, es decir, se van a pasar al protestantismo, con lo cual Carlos V se enfrenta a unos territorios en los cuales algunos practican una religión y otros practican otra religión. Carlos V les va a decir a los rebeldes que vuelvan al redil y que le hagan caso como emperador suyo que es, pero estos se van a negar y van a llevar a cabo confiscaciones de tierras a la iglesia, expulsión de príncipes y de obispos católicos, etcétera, etcétera. Esta situación hace que Carlos V al final se decida por intervenir militarmente y va a llevar a cabo una larga guerra contra estos príncipes protestantes que no se quedan atrás y también forman un ejército y se enfrentan a Carlos V. La cuestión es que Carlos V no consigue imponerse a ellos con todo este poder que tenía, pero no consigue imponerse militarmente. Y al final, en 1555, tiene que firmar la paz con ellos, la llamada Paz de Augsburgo, en la cual les dice, así a grosso modo, que hagan lo que les dé la gana. Es decir, que el príncipe que quiera ser protestante sea protestante y el príncipe que quiera ser católico que sea católico, pero que si un príncipe es protestante, su principado van a ser todos protestantes, y si un príncipe es católico, en su principado, en sus territorios van a ser todos católicos, y da, como si dijéramos, un tiempo para que el que no quiera estar en un principado católico y quiera estar en un protestante se puedan ir de uno a otro, ¿vale? Por lo cual toma una medida conciliadora al no poder imponerse militarmente a ellos y hace que esta escisión o este cisma que se produce en la iglesia se consolide hasta nuestros días. Hoy en día hay territorios en Alemania y en otros lugares que siguen practicando la doctrina protestante o luterana. Carlos V, mayor, deteriorado físicamente y hasta las narices de estar combatiendo constantemente con todo el mundo, decide abdicar en su hijo que será el futuro Felipe II. Le deja todos los territorios a excepción de el título de emperador, que se lo deja a su hermano Fernando, al hermano de Carlos. Sus 2 últimos años los vive en el retiro en el monasterio de Yuste, en la provincia de Cáceres, donde muere en 1558 a los 58 años de edad. Con ello acaba esta primera fase o este primer reinado de los Austrias y se abrirá el reinado de Felipe II, también importantísimo para la historia de España. Pero eso es otra historia y lo veremos en el próximo vídeo, así que os emplazo a él. Un abrazo y nos vemos pronto. Adiós.